La imagen de referencia que él crea son sus mismos dedos para visualizar y crea esa imagen para seguirla y empieza a seguir de esa forma. Entonces, aquí van apareciendo las imágenes que se van creando para hacer el entrenamiento. Y a medida que el algoritmo se va entrenando, se va haciendo más robusto el seguimiento. Bueno, la estimación de pose, como les explicaba, es el proceso mediante el cual se intenta obtener la rotación y la traslación de un objeto. Para conseguir la estimación de pose, nosotros necesitamos por lo menos 4 correspondencias. ¿Ya? Acá tenemos 4 puntos, un azul, amarillo, verde y rojo. Y estas son las coordenadas en la imagen. ¿Ya? Entonces, una vez que tengo las coordenadas en la imagen, yo las tengo que asociar a unas coordenadas en el mundo 3D. ¿Ya? En este caso, el eje Z es 0 porque es un plano. Entonces yo digo que este punto corresponde en el mundo 3D al 100, 100, 0. El punto amarillo al menos 100, 100, 0. Y así, teniendo 4 correspondencias, yo puedo encontrar esta matriz T. No voy a abordar ahora cómo se encuentra esa matriz, pero sí es importante que tengan esa idea de que por lo menos se necesitan 4 correspondencias. Hay un algoritmo que permite encontrarlo con 3 correspondencias, pero tiene 4 casos posibles de solución. Y también a veces se ocupa ese algoritmo para donde tú pruebas esos 4 casos posibles para saber cuál es el mejor. Ese algoritmo se llama P3P. Entonces aquí se ve que se encontró la matriz y por eso se pudo generar un eje de coordenadas respecto a la imagen encontrada. Bueno, y finalmente, teniendo esa imagen, esa matriz encontrada, ya podemos proyectar todo nuestro mundo de computación gráfica, lo podemos proyectar al lugar donde nosotros queramos, o sea, no donde queramos, se va a proyectar al lugar donde se encuentra la imagen, donde nosotros definimos que está nuestro sistema de coordenadas. Entonces, bueno, ahora sí, como les expliqué, me voy a enfocar en el tema de detección, así que el objetivo en el caso de una detección 2D es tener una imagen de referencia, que en este caso tiene tamaño conocido, y por lo tanto las coordenadas también son conocidas, es decir, yo sé qué píxel corresponde en cada una de las coordenadas X e Y. Y esto es lo que queremos lograr, saber en qué parte de la imagen se encuentra la imagen de referencia, incluso si se trata. Hay varios enfoques, lo voy a empezar a explicar. El primer caso más simple de detectar una imagen es si la imagen de referencia tiene el mismo tamaño y la misma posición. O sea, perdón, si la imagen de consulta tiene el mismo tamaño y la misma posición que la imagen de referencia. Ahí es el caso más simple de comparación, ¿ya? Y se puede comparar de muchas formas posibles. Por ejemplo, cuando tú comparas la compresión de imágenes, ahí tú estás comparando dos imágenes que tienen exactamente el mismo tamaño y la misma posición. Cuando tú comparas la compresión de imágenes, se usa una métrica que se llama Signal to Noise Ratio. Las dos imágenes también las puedes comparar representándolas como vectores, es decir, cada píxel es un componente del vector y obteniendo la distancia entre esos dos vectores, tú puedes saber qué tan parecidas son. Si son cercanas a 0, entonces son muy parecidas. Pero la mejor forma para comparar la imagen es usando la correlación cruzada normalizada. Porque la gracia que tiene esta formulita es que te entrega un valor entre el menos 1 y el 1. Entonces es más fácil decir, mi umbral de detección va a ser 0.75. Todo de 0.75 de arriba es un match. ¿Ya? Y la otra gracia que tiene esta fórmula, que es que está normalizada, por lo tanto cada píxel se le resta el promedio. Estos son los píxeles de la imagen de referencia y estos son los píxeles de la imagen de consulta. Y esto se divide por las dos desviaciones estándar. Entonces, como se le resta el promedio, la gracia que tiene es que si es que esta imagen está más oscura, igual va a dar un buen match, porque como se le resta el promedio de los píxeles, si está más oscura o más clara, va a ser lo mismo. ¿No? ¿Se entiende? En cambio, si fuera solamente cálculo por vectores, va a dar un vector muy lejano, así que la intensidad de píxeles es muy distinta. Entonces, ahora vamos al caso un poco menos simple, es decir, la imagen de referencia está en una imagen de consulta, pero está desplazada, ¿ya? ¿Qué posición está desplazada? La imagen de referencia la tenemos que recorrer en todas las posiciones, ¿ya? Hasta encontrar alguna parte donde la correlación nos dé un valor muy alto.
de 0,8 hacia arriba, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que iterar con dos parámetros, el eje X y el eje Y. ¿Se entiende? Ok. Entonces, ¿qué pasa ahora si la imagen, caso menos simple, qué pasa si la imagen está escalada? Ahora tenemos que hacer lo mismo, es decir, esta la recorremos por toda la imagen, pero además tenemos que cambiar el tamaño. Entonces tenemos que recorrer toda la imagen, pero con tres parámetros. Esto se usa harto, aunque no lo vean. Después voy a explicar casos prácticos en lo que se usa en este caso. Pero igual que esos tres parámetros, ya es un poquito más difícil hacer el recorrido. Este ya es un caso un poco complejo, es decir, la imagen está en una posición distinta, en un tamaño distinto y en una rotación distinta. ¿Ya? Y ahí tenemos que quedar con 5 parámetros. Y ahí ya se vuelve algo más complejo. Y ya lo más complejo es cuando tenemos una proyección con perspectiva. ¿Ya? ¿Qué hacemos en este caso? Iterar con otro parámetro, que una matriz de tomografía permite hacer una proyección perspectiva, pero ya esto se vuelve inviable. O sea, si queremos encontrar esta imagen acá, iterando con otro parámetro, nos vamos a demorar 1 hora en encontrar la imagen que queremos, la imagen de referencia en la imagen de consulta. Bueno, quiero abordar un poquito más lo que mencioné, la homografía. La homografía lo que permite es hacer una transformación proyectiva, es decir, también necesito 4 correspondencias para encontrar esa noticia, ¿ya? Por ejemplo, esa esquina la asocio con este punto de coordenada, esa esquina con este punto, esa esquina con el punto de acá, y esa esquina con el punto de acá. Teniendo 4 correspondencias, yo puedo encontrar una homografía, y la gracia de esa matriz es que me permite normalizar la imagen. Es decir, si encuentro estas 4 esquinas, yo esta imagen la puedo transformar en esa imagen. Después les voy a mostrar un caso bien práctico sobre el uso de la homografía. Hay una segunda opción para el caso complejo, que es iterar solamente sobre 6 parámetros, ¿ya? Pero para hacer esto, estos 6 parámetros son parámetros de una matriz de transformación de composición gráfica, que fue la pose que les comenté al principio. Pero para iterar sobre 6 parámetros necesitamos tener más datos, por ejemplo, los parámetros de la cámara, que son conocidos por el fabricante o mediante calibración. Esos son parámetros de distancia focal, distancia de foco en el eje X, distancia de foco en el eje Y, dónde está sentada, distorsión radial. Hay un montón de parámetros de la cámara que si uno lo sabe, puede facilitar la búsqueda de la imagen. Entonces, el primer método de optimización, lo que hace es buscar la imagen mediante iteraciones, pero primero uno itera con pocos parámetros, ¿ya? Es decir, iteras con pocos parámetros, pero permites una correlación más alta. Por ejemplo, voy a iterar con 3 parámetros solamente, pero me voy a quedar con todas las zonas que tienen correlación sobre 0.3. Y después con esa zona, itero sobre más parámetros y así voy sucesivamente hasta encontrar un buen match. ¿Okay? Es una forma un poco más inteligente para hacer la búsqueda extensiva. Bueno, ahora pasamos a otra técnica de detección de imágenes. Sí. No, claro, esto no lo puedes hacer en tiempo real, pero lo voy a explicar después. Bueno, si es simple, sí podría ser en tiempo real, pero probablemente, si es muy simple, no vas a tener un buen accurate rate. No, van a haber varios frames en que no vas a detectar la imagen. En algunos sí, en algunos no, porque mientras menos calidad tenga tu búsqueda, afecta a la calidad de la imagen. Sí, es que esa otra técnica lo voy a explicar después. Entonces, Machine Learning, no sé si ustedes han tenido curso de Machine Learning. ¿Han tenido curso de Machine Learning? ¿Saben lo que es un clasificador? ¿Han visto alguna vez redes neuronales? Bueno, se lo voy a explicar de una manera. Voy a tratar de hacerlo un poco sencillo. Con un clasificador hay varios tipos: los support vector machines, redes neuronales, fast, boosting, y hay altos métodos, Viola-Jones, incluso con estadística no paramétrica se puede hacer algo. La gracia de un clasificador es que un clasificador tiene 2 etapas: una etapa de entrenamiento
tiene una etapa de prueba. En la etapa de entrenamiento, uno le enseña el clasificador, es decir, yo le paso distintos objetos, en este caso le voy a pasar la imagen distorsionada de muchas formas posibles, y le voy a hacer el clasificador que esta imagen me tiene que, cuando entra el clasificador, tiene que darme un 1, ¿ya? Y el clasificador tengo que entregarlo de manera negativa también, es decir, tengo que ingresarle millones de imágenes que no sean la de referencia, y esas millones de imágenes le digo al clasificador, en este caso, entregarme un 0, ¿ya? Entonces cuando el clasificador está entrenado, después yo al clasificador le muestro esta imagen y el clasificador me debería entregar un valor cercano al 1. Y si le muestro una imagen que no es, el clasificador me debería entregar una imagen con un valor cercano a 0. ¿Okay? El problema que tiene el clasificador, o sea, al final para que el clasificador funcione tiene que funcionar como en este caso. Es decir, tengo que recorrer con 3 parámetros en todas las posiciones de distinto tamaño. Entonces el clasificador va a ir revisando todas las partes si es que lo que encuentra es o no es la referencia que estaba buscando. En este caso, en todos estos casos debería dar un match si es que el clasificador está bien entrenado. ¿Ya? El problema del clasificador es que solamente dice la zona en la que está la imagen, no dice qué tipo de transformación tiene. Entonces no nos sirve para realidad aumentada. Un ejemplo clásico de clasificación es el reconocimiento de rostros. Es decir, acá uno en el clasificador pone muchos rostros y le dice al clasificador entrega un 1. Y le pone fotos de manzana, de ollas, de cualquier otra cosa, y le dice al clasificador que eso es 0. ¿Ya? Así como se entrena en el caso del reconocimiento de rostros. Entonces después con la duda, le pone un rostro, un clasificador dice sí, un rostro, y si no, entrega un 0. Entonces lo que sí se puede hacer es que si tú tienes un clasificador entrenado para un objeto y recorre la imagen, una vez que tengas la zona en la cual el clasificador dice que ahí está el objeto, ahí puedes ocupar el método de optimización y empezar a iterar con altos parámetros hasta saber la posición exacta en la cual está la imagen. ¿Se entiende? Bueno, hasta aquí igual todo esto es computacionalmente exhaustivo, es decir, es agotador para el optimizador. Ahora vamos a entrar con técnica un poco más liviana. Las técnicas artificiales es el primer método práctico con el cual se consiguió hacer realidad aumentada. Lo inventó Hirokazu Kato, japonés, en el año 99. De hecho, se le reconoce como el padre de la realidad aumentada, porque fue el primero en mostrar algo en tiempo real con un objeto. La idea de un fiducial es una referencia que es mucho más simple que lo que tú estás buscando, y esa referencia contiene lo que tú estás buscando. Entonces, en vez de buscar la referencia completa, tú buscas un fiducial porque es mucho más simple. Entonces, un ejemplo son los bordes negros. Por ejemplo, lo que él quiere reconocer es esta imagen que está dentro que dice giro, esta imagen de acá, ¿ya? Pero la altera y le pone un borde negro, un hueso. Entonces, después esta imagen la binariza, ¿ya? Con un numeral, si todos los valores para arriba son blancos, para abajo son negros. Luego busca los componentes conectados, ¿ya? Y con esos componentes conectados tienen contornos. Y cuando tiene un contorno, aquí hace un procesamiento para saber si este contorno pertenece o no a un cuadrilátero. Si es un cuadrilátero, ahí asigna cada esquina a un punto de coordenadas. Por ejemplo, dice, esta esquina de acá va a ser ese punto de allá. Esta esquina de acá va a ser el punto de ahí. Esta esquina de acá va a ser el punto de ahí. Entonces, asociando cada una de estas 4 esquinas al sistema de referencia, nosotros podemos encontrar la matriz homografía que le había explicado antes, que se necesitan 4 correspondencias. Entonces, al ocupar esa homografía, yo esta imagen la puedo proyectar a la imagen de acá. Entonces, una vez que proyecto la imagen, simplemente la comparo con la otra con correlación, como expliqué en el primer caso, el caso más simple. Entonces, al final, en vez de hacer una búsqueda extensiva, yo simplemente busco el cuadrado y comparo solamente el contenido para saber si corresponde a la imagen que estoy buscando. ¿Ya? Y una vez que encuentre el contenido, ahí puedo procesar esta forma para encontrar la matriz de transformación. Esto es del 2006. Cuando yo empecé con realidad aumentada, todavía con fiduciales con bordes negros, que la ventaja que tenía sobre los bordes negros es que en los bordes negros, si tú pones el dedo ahí, se deja de reconocer inmediatamente.
¿ya? Porque no funciona la detección de borde. En cambio acá era un poquito más robusto porque podías poner el dedo entre medio y mientras detectara los círculos, el sistema funcionaba. Esto lo hizo con MATLAB, o sea, ni siquiera con un lenguaje de programación en serio. Esto fue mis primeras investigaciones con realidad aumentada. Este es un caso práctico usando fiduciaria y homografía, una aplicación que estoy haciendo ahora, que se llama Quizy, ¿ya? Y es una aplicación para poder corregir toda la selección múltiple de manera automática, ¿ya? Es decir, el profesor muestra esta prueba con su smartphone y se corrige automáticamente. ¿Se entiende? Entonces el proceso que hago es el siguiente. Esta es la imagen de consulta, la imagen que el profesor muestra su smartphone. Le hago una detección de borde para obtener ese rectángulo grande, y una vez que obtengo ese rectángulo lo normalizo, es decir, aplico una homografía para obtener la imagen normalizada en un sistema de coordenadas, ¿okay? Y una vez que tengo esa imagen normalizada la puedo procesar para obtener los puntos, o sea, para poder analizar si es que los puntos están marcados porque me interesa. Entonces, esto es un video mostrando en tiempo real cómo funciona el algoritmo. Y en este caso estoy ocupando realidad. Y en este caso estoy ocupando realidad aumentada, pero para darle feedback al profesor, ¿ya? Porque el profesor puede apuntar la hoja y decir, ok, se corrigió, tiene nota tanto, pero el profesor no sabe si el sistema está funcionando bien. Entonces, ahí con realidad aumentada le estoy mostrando al profesor si efectivamente el sistema está buscando las preguntas que deberían estar correctas. Ahora, para que esto funcione en tiempo real, obviamente tuve que hacer un montón de optimizaciones y la mayoría a bajo nivel, o sea, a nivel del procesador. Hay que estudiar cómo funciona el ARM, el FPU que tiene el ARM. Tiene un coprocesador que se llama Neon, y con Neon tú puedes hacer operaciones en paralelo. O sea, no basta solamente con aprender Objective-C o ya hay que conocer Maya, conocer qué máquina para poder hacer este tipo de cosas temporal. Si no, es imposible hacer temporal. El problema de usuarios que son sensibles, es decir, uno toca el fiducial e inmediato es difícil de detectar y son poco técnicos. Así que vamos a otra técnica de detección que son mediante descriptores locales, ¿ya? Entonces, como hablábamos, para encontrar una homografía necesitamos 4 o más puntos, y para encontrar una estimación de pose también necesitamos 4 o más puntos, ¿ya? Entonces, la idea de los descriptores locales es que en vez de comparar la imagen completa, nosotros primero buscamos puntos de interés en una imagen, tanto la imagen de referencia como la imagen de consulta, y comparamos esos puntos de interés, es decir, comparamos la apariencia que rodea ese punto de interés, ¿ya? Y esa apariencia puede ser los mismos píxeles o puede ser mediante un gradiente de esa zona, histograma gradiente, hay hartos métodos. Entonces, primero, ¿cómo se encuentra ese punto de interés? Usualmente se usa un detector de esquinas, este es el método de Harris para encontrar esquinas. ¿Por qué las esquinas son buenos puntos de interés? Porque son invariantes de rotación, es decir, yo tengo una esquina y por mucha rotación que yo le dé, esa esquina siempre se va a detectar, ¿ya? Entonces es una ventaja que en el método de Harris. O sea, es una ventaja como punto de interés que se ocupen esquinas, ¿ya? Entonces, me voy a focalizar en esta parte de la imagen. Una vez que tengo las esquinas detectadas, yo voy a sacar la apariencia de una ventana de esa esquina. Supongamos 15 por 15 píxeles, ¿ya? O 10 por 10 píxeles, usted elige. Eso siempre varía según el problema. Entonces después, la apariencia de cada una de estas ventanas la puede comparar con la apariencia de todas las otras ventanas, ¿okay? Y voy a hacer el match con la que me dé el mayor puntaje de correlación. Entonces aquí las voy a comparar. Estas son las esquinas de la imagen A y estas son las esquinas de la imagen B. ¿Okay? ¿Para qué nos sirve esto? Una aplicación para la generación de panoramas. Por ejemplo, la imagen A, 5 puntos, la imagen B, 5 puntos, encuentro match entre ambas imágenes. Y luego, como tengo los match, como les expliqué antes, puedo hacer una transformación a una de las imágenes mediante una homografía. Tengo más de 4 puntos, entonces esta imagen la puedo transformar para ponerla sobre la otra y obtengo ese resultado. ¿Ya? Así como cómo funcionan los panoramas. ¿Sí?
Claro, sí, bueno, eso es una de las aplicaciones, tiene muchas aplicaciones. También el sistema de georreferenciación, tú puedes combinar lo que enseñó el otro profesor del sistema de georreferenciación y elevar un dron que tome fotografía al suelo y esa fotografía después las juntas con esta técnica y puedes hacer un sistema georreferenciado de una zona que probablemente no esté en el mapa. Entonces, para continuar con este tipo de técnica, como expliqué, esta es la forma más simple, suponiendo que no hay tanta rotación entre la imagen de consulta y la imagen de referencia. Pero ¿qué pasa si la imagen de consulta está muy rotada respecto a la imagen de referencia? Ahí los puntos de interés tenemos que hacerlos invariantes a rotaciones. Es decir, en vez de recortar un cuadrado así, vamos a recortar un cuadrado que quizás esté en diagonal, ¿ya? Que va a estar rotado posiblemente en la dirección de la esquina, porque la esquina tiene una puntita, ¿ya? Y con esa puntita nosotros podemos decir, vamos a cortar la zona en la dirección que va esa punta. Esa es una forma, hacerlo mediante esa punta, pero también hay otra forma que es un poco más formal, que es utilizando el histograma de gradiente. Es decir, cuantizamos todas las direcciones y mediante el histograma de gradiente vemos cuál es la dirección dominante. Y bueno, con eso resolvemos el problema de invarianza de rotaciones, pero queda todavía el problema de cuando los puntos son... o sea, queda el tema de qué pasa cuando los puntos están muy distantes de otros. Es decir, tengo una imagen grande, pero una imagen muy chiquitita de lo mismo, y quiero hacer el matching, ¿ya? No puedo recortar una ventana del mismo tamaño, porque en una imagen pequeña, la ventana me va a abarcar muchas cosas, y la imagen grande, esa misma ventana, me va a abarcar un detalle demasiado pequeño. Entonces, para esto nació SIF, un descriptor que se llama Scale Directed Feature Transfer, y se basa en la teoría de espacio-escala. ¿Qué es la teoría de espacio-escala? Tú cuando ves un objeto muy cerca, a veces si está muy cerca, no lo puedes identificar. ¿Qué pasa cuando ves un programa de G que pesa 20 megas? No puedes saber qué imagen es, ¿cierto? Porque ves el detalle y tienes que recorrer la entera para saber qué imagen es, o tienes que achicarla, ¿cierto? La teoría de espacio-escala dice que hay detalles que tú puedes identificar una imagen, o sea, hay distintos detalles que tú puedes identificar a distintas escalas de la imagen, ¿ya? Entonces, mientras más lejos esté, son menos detalles que tú ves, pero resaltan más los detalles que son más importantes de la imagen, ¿ya? Entonces, en esta teoría se dice que la operación del filtro gaussiano, ¿saben lo que hace el filtro gaussiano en una imagen? ¿Qué hace el filtro gaussiano? Hace entonces pone el efecto de Leo, ¿cierto? Hace que la imagen sea más borrosa. Entonces lo que dice la teoría de espacio-escala es que si a una imagen tú le aplicas un filtro de desenfoque, cada vez que apliques un filtro de desenfoque estás haciendo que la imagen pierda los detalles más insignificantes, o que resalten más los detalles significantes. ¿Se entiende? Entonces, en vez de achicar la imagen hartas veces, yo a la imagen le puedo aplicar hartos filtros gaussianos para ir resaltando los detalles más importantes en una escala más pequeña. Entonces, el método SIF obtiene los puntos de interés con lo que se llama la diferencia de gaussiana, es decir, aplica distintas gaussianas, saca la diferencia de esas imágenes, ¿ya? Y por lo tanto, la diferencia entre una imagen y la otra va a resaltar los puntos más interesantes de ese nivel. ¿Se entiende? Entonces, en esta imagen que tiene las diferencias de gaussianas, yo voy a buscar los valores más altos, los extremos más altos, ambos extremos, los valores más altos y los valores más bajos, y eso lo voy a considerar como puntos de interés. Entonces, distintos puntos de interés ahora van a tener distinto tamaño, ¿ya? Según en la escala en que se detectó cada punto, yo le voy a asignar un tamaño de ventana distinto, ¿ya? Entonces, como se puede ver acá, hay puntos que tienen una ventana mucho más grande, que no usan ventanas circulares. Entonces, hay puntos que tienen ventanas mucho más grandes que otras porque las que son más grandes se detectaron en un espacio de escala mucho más pequeño, ¿ya? Entonces, una vez que obtengo el tamaño de la ventana, le hago un resize, le cambio el tamaño a una imagen de 16 por 16,
16 por 16. Y luego esta imagen la separo en bloques y obtengo los gradientes de esta imagen de 16 por 16 y después los cuantizo cada uno de los niveles. Por lo tanto, me queda un descriptor de 128 datos. Entonces, en este caso, en vez de poner simplemente los píxeles, yo voy a poner una representación de la imagen a través del gradiente. ¿Ya? Como le expliqué al principio, la apariencia de una imagen no solamente se representa por píxeles, se puede representar de otra forma. Y en este caso lo hace a través del gradiente. ¿Ya? Y los descriptores también tienen que ser fáciles de comparar. Como vimos, el de SID tiene un tamaño 128, un tamaño muy grande, y además cada uno de estos valores son flotantes. Y para aplicaciones celulares, todas las aplicaciones celulares que ustedes hagan con operaciones flotantes y extensiva es muy costoso para la visión temporal. Entonces hay otros descriptores que son binarios, es decir, tus generos son descriptores binarios. Ese descriptor binario se almacena en un entero, porque los enteros son 64 bits. Y después la comparación tú la haces a nivel de bits, es decir, hace un XOR para ver la distancia y después un pop count para ver cuántos bits son. Esos son formas de optimización. Y para hacerlo también a nivel del paso escalar, aquí en este caso tú si achicas la imagen, le sacas más puntos base, achicas la imagen, no, le sacas más puntos base, porque es más rápido. ¿Ya? Es mucho más elegante aplicar el filtro gaussiano, pero no es viable para aplicaciones similares. Este es un ejemplo del descriptor grid, donde aquí él es el autor. Entonces él crea ahora la imagen de referencia para buscar, ¿ya? Y después el algoritmo la empieza a identificar. Entonces, como ven, es súper rápido, eso con sí es imposible, ¿ya? Aquí como se ve, funciona bastante bien. Y y un algoritmo así se puede llegar a aplicar Bueno, ya cambiando un poquito del tema de los descriptores locales, ahora voy a hablar del último tema, que son los descriptores globales. ¿Ya? La gracia es que el objetivo que busca un descriptor global es en un vector de tamaño fijo, decir cómo es la apariencia de una imagen completa. Esa es la primera pregunta, ¿eso es posible? O sea, yo la primera vez que escuché esa idea, yo dudaba si era posible eso, que en un descriptor de tamaño fijo, o sea, en un vector de tamaño fijo, yo puedo poner valores que me digan cómo es la apariencia de la imagen completa y de todas las imágenes que existen. ¿Ya? Hay varios enfoques, voy a explicar el más básico y el más fácil de entender. ¿Ya? Donde tú primero creas un número fijo de descriptores. Puede ser aleatorio, en realidad lo que funciona mejor es haciendo clustering. O sea, tú sacas un conjunto de imágenes, sacas todos los descriptores de esas imágenes y después las clusterizas, haces n clusters y con los centroides tú eliges esos n descriptores. Y por lo tanto, el descriptor global, es decir, el vector que diga cómo es la apariencia de esa imagen, es en realidad un histograma de los n descriptores. Lo voy a explicar aquí de una manera bien básica. De hecho, acá fijé como el descriptor de fijo n igual 2, donde el primer descriptor fijo tiene valor 3,4 y el segundo descriptor fijo tiene valor 1,2. Esto en realidad en sí son 128 valores, pero acá le puse 2 más para que se pueda entender el ejemplo. Y supongamos una imagen, saco los descriptores y obtengo esos valores. Es decir, obtengo 5 descriptores de una imagen con esos valores. Entonces, ¿qué hago ahora? Cada uno de estos descriptores que saqué de la imagen los asocio a uno de estos dos descriptores fijos, ¿ya? Según la distancia. El más cercano a este es el 1, el más cercano a este es el 2, es 1. Por lo tanto, creo un histograma donde el primer descriptor tuve 3, ¿cierto? Y el segundo descriptor tuve 2. Por lo tanto, el vector de apariencia es 3,2. Esa es una forma de hacer la apariencia. Entonces, después de que tengo la apariencia de estas imágenes, comparo simplemente estos vectores para saber si las imágenes son similares. Las aplicaciones, este es un demo que en parte trabajé en Francia. En realidad era un demo que hizo un algoritmo que hizo un profesor que yo tuve,
Entonces, por ejemplo, estas son imágenes que digo, ya, voy a consultar por esta imagen y quiero que en la base de datos de 10 millones de imágenes me muestre todas las imágenes que sean similares a esta. ¿Ya? Entonces ahí está buscando y me encuentra todas estas imágenes que son similares. ¿Ya? Aquí no se ocupa el método que yo les expliqué, se ocupa otro que es muy parecido, pero mucho más complejo. ¿Ya? O sea, tiene la misma base, pero el otro es mucho más complejo. Pero es más o menos la... O sea, le expliqué el método más simple porque era lo que alcanzaba a explicar en esta presentación. ¿Ya? Y esto también lo hace, ¿cómo puse en la presentación? Lo hace la búsqueda de imágenes de Google. Y esa es mi presentación. Me hubiera gustado presentarla, pero no me importa. Eso se usa mucho, lo usa la CIA, el FBI, los departamentos de investigación policial. Claro, en Latinoamérica no sé, en mi país hicimos una implementación, pero en Latinoamérica no sé cuántos países tengan esto. Entonces eso es mucho trabajo. Yo la verdad nunca he trabajado en algo forense, así que no tengo idea de cómo son los niveles de tecnología que trabajan ahí. Me da la impresión de que no son tan buenos en mi país. Bueno, hoy en día manejamos una enorme cantidad de contraseñas para todo, esto sea en internet, en bancos y demás. ¿Por qué no usamos el reconocimiento de ojos, de cara, de huellas para estas cosas? Es muy costoso, no hay tecnología. No, de hecho es algo que se está haciendo. Ahora, activar la cámara a veces suele ser más lento que escribir la contraseña. En mi caso, yo prefiero escribir la contraseña que esperar a que se cargue la cámara, no aparezca el rostro y después me da la evaluación. Hay laptops que ahora tienen el detector de huella digital y de hecho el iPhone sí puede ser también, de ahí en adelante también detectar. Si no se lleva destacado, o sea, lo de huella digital creo que es más rápido, pero a veces incluso se transforma en un problema, porque si tú le quieres pasar su motor a otra persona o mover a otra persona, tienes que... Para detectar una huella digital debe haber 22 similitudes. Si no hay las 22 similitudes, no lo lee. Entonces hay que buscar un lector que sea de bajo presupuesto para poder desarrollar el lector. No es así, porque hay altas técnicas también para detectar huellas digitales. Todas se basan en lo que son las minucias. Y las minucias son como los puntos de interés que yo expliqué. En vez de detectar esquinas, tú en una huella digital buscas minucias y después buscas una coherencia geométrica. Hay varias técnicas para hacer eso, entonces se podría hacer. Pero sí, yo personalmente prefiero la realidad. Y es lo que me pasa con la realidad aumentada también. O sea, la realidad aumentada me dice, pero voy a resolver todo. Y yo digo, no, en realidad yo prefiero hacerlo en el teléfono que levantando el teléfono para buscar. ¿Cuánto tienen que hacer su tesis? No, porque si hay alguien que le interesa alguno de los temas que he hablado, me puedo mandar un mail y les puedo dar temas, ¿ya? Porque hay mucha investigación que hacer en esto. O sea, yo les mostré una pincelada súper suavecita de todo lo que llevan estos temas, así que si a alguien le interesaría cómo abordar un poco más cada una de las cosas que yo voy a aprender, hay una infinitud de cosas por detrás y muchas cosas que hay por hacer. Así que ahora mi correo por si me interesa. Buenas tardes. Se me ocurrió más o menos la posibilidad de que, por ejemplo, todos tenemos nuestras casas, ¿no? Nuestro cuarto o alguna cosa. La posibilidad de que, si queremos hacer una remodelación, no tenemos que poner una pared, pintarle un color, alguna cosa y sería un gasto. Cabe la posibilidad todavía de aumentar todo lo que vosotros mostrado, hacer un mapa de todo tu cuarto y poderlo cambiar de una manera para poder encontrar la mejor manera de hacerlo. Sí, de hecho esa fue una de las primeras ideas que tuve como aplicación de realidad aumentada y es algo que se ha hecho en otros países. No ha tenido mucho éxito, no sé por qué, pero yo creo que todavía hay mucha desconfianza en la tecnología. Es decir, tú puedes ver en 3D cómo te debería quedar, lo puedes llegar como sabes los materiales que tú quieres. Hay muchas cosas que igual necesitan verlo de manera presencial. Pero existen estas aplicaciones así. Yo nunca uso una, pero existen. Sí.
Bueno, tengo una curiosidad, no sé si con la realidad aumentada podría hacer hologramas. No sé de qué forma se podría hacer hologramas. ¿Cómo? No. Con la realidad aumentada no sé si se podría hacer hologramas, o de qué manera podría hacer hologramas. Mira, hay una técnica también para hacer realidad mixta en realidad. Es cuando tú tienes una cámara y tienes a la vez un proyector. Eso es algo que se ha ocupado tantas veces, entonces, a medida que detectas cambios en movimientos de la mano, incluso hay un demo con Kinect súper bonito. En el Kinect apunta como una caja de arena y tú con las manos vas moviendo la caja de arena y se va proyectando sobre esa caja de arena cómo va circulando agua según el camino que tú estás haciendo. Y eso está bien. Pero a nivel de holograma, no sé bien cómo funciona la tecnología de hologramas. Con respecto a los Google Glass, utilizan lo que es la realidad aumentada, que yo sepa, para hacer detección de lo que son objetos, llamadas. Quizás no existe una killer app, porque usar un celular para enfocar algo sea muy incómodo. Pero si tuvieras unos lentes de contacto, cualquier cosa que te facilite, ¿no sería más fácil crear una killer app para ese momento? Mira, Google Glass está bien cuestionado hoy en día, porque no ha tenido las ventas que se esperaban, la gente que lo ha usado no le ha visto la utilidad tampoco que esperaban. Y de hecho en uno de los últimos eventos de Google no han hablado nada, pero nada, de Google Glass. O sea, todos los nuevos lanzamientos de aplicaciones y de tecnología han dejado el Google Glass de lado por lo menos el último año. Así que yo creo que incluso el Google Glass tampoco sé si sea un killer device, por decirlo de cierta forma. Quizás porque es muy aparatoso, quizás porque le falta todavía más tecnología, pero eventualmente, claro, si se llega a usar harto, se podrían crear buenas aplicaciones de realidad aumentada. Hay un tema ahí. De hecho, cuando recién salió el Google Glass tenían bloqueado el acceso a la cámara. Cuando recién salió el Google Glass tenían bloqueado el acceso a la cámara. Yo me iba a comprar uno para hacer realidad aumentada, pero no dejaban usar la cámara porque hay un problema con el gobierno, de que el gobierno no quería que se hicieran algoritmos para detección de rostros. Por ejemplo, no quiere que cuando tú estés caminando por la calle puedas saber el nombre de cada una de las personas que puedas ver. Incluso se puede hacer una base de datos quizás con datos que la gente no quiere entregar. Entonces eso estuvo un poco cuestionable. Bueno, ahora ya salió la cámara, o sea, ya con Google Glass se puede hacer realidad aumentada y se puede hacer ese tipo de cosas. Pero no sé si, no puedo asegurar que el futuro va por ahí. Yo creo que una vez que tenga éxito el Google Glass, se podría ver si se puede hacer algo con realidad aumentada. Gracias. Ahora invitamos a Marc-Antoine Leguén, apasionado por las nuevas tecnologías y el desarrollo de software. Tiene una maestría en Ciencias de la Información y Sistemas, especializada en computación gráfica. Actualmente es docente de computación gráfica, videojuegos, introducción a la programación en la Universidad Católica San Pablo. Realizó prácticas laborales en distintas empresas donde realizó el desarrollo de varios proyectos como creación de un software para realizar el control de calidad de la fibra óptica gracias al procesamiento de imágenes, reconocimiento de formas utilizando la transformada de House aplicadas a los círculos, desarrollo de un plugin para VirTools de reconstrucción 3D, desarrollo de un software de head tracking con la cámara Kinect y desarrollo de una aplicación de realidad aumentada para smartphone Android. Lo recibimos con fuertes aplausos. Bueno, buenos días. Me llamo Marc. Soy francés, así que quizás algunas cosas no me van a entender muy bien, pero trataré de hacer lo mejor que pueda. Hoy día les voy a presentar el proyecto que hice al momento de hacer mi maestría, o sea, en el segundo año de mi maestría. Es una maestría en computación gráfica, como lo presentó la señorita antes. Entonces la presentación anterior me encantó, realmente es un muy bonito tema.
Entonces, le voy a presentar primero un poco la maestría que yo hice y después les voy a presentar el objetivo o los objetivos del proyecto de maestría, después las herramientas que yo hice, las estructuras de datos, los diferentes tipos de subdivisión que utilicé para el proyecto, subdivisión de loop y subdivisión de particular, y la fusión de mallas. Entonces voy a hacer un poco de publicidad ahora para la maestría de Marsella en Francia, por los que están interesados en viajar para hacer su maestría. Entonces, en esa maestría se llama Maestría Imágenes y Sistemas, especialización en computación gráfica. Entonces, en esa maestría los temas que tocamos son los procesamientos de imágenes, la segmentación de imágenes, reconocimientos de objetos, de formas, clasificación de imágenes, que es, habló un poco de eso mi compañero que dijo en el anterior ponente. También hacemos bastante computación 3D, trabajamos bastante con OpenGL, hacemos mucha animación 3D, iluminación de realidad virtual, realidad aumentada. Hacemos también mucho procesamiento de mallas, que es lo que les voy a presentar un poco y ya les voy a hablar un poco de procesamientos de mallas. En el procesamiento de mallas se clasificación de mallas, subdivisión de mallas y también segmentación de mallas. Hay segmentación de imágenes, también segmentación de imágenes. Entonces ese proyecto duró 1 mes y medio, es un proyecto bastante corto, pero también bastante ambicioso. Y después de ese proyecto, en esa maestría, se trata de hacer un internado de 5 o 6 meses. Y yo, por ejemplo, en este internado trabajo sobre la realidad aumentada, para hacer un sistema de navegación indoor para una empresa que tenía edificios muy grandes, y entonces muchas veces las personas se perdían en esos edificios, muchos visitantes se perdían, querían comprar unos equipos que trabajan sobre tal proyectos, entonces ellos querían una aplicación interna que les permitía con su smartphone navegar adentro de su edificio. Entonces, los objetivos de este proyecto de maestría fue crear una herramienta de trabajo parecido a la herramienta de trabajo de Meshlab, que se llama Meshlab, que ha sido hecho por 2 laboratorios, un laboratorio italiano que es el ISTI y un laboratorio francés que es el CNR. Entonces, esa herramienta de trabajo que tienen ellos les permite implementar muchas técnicas, muchos métodos de procesamiento de mallas y inyectarlo en su herramienta de trabajo, y esa herramienta de trabajo nos propone para el público, para los estudiantes, etc. Entonces nosotros en el laboratorio de Marsella, a un nivel mucho más pequeño, queríamos también tener nuestra propia herramienta donde íbamos a inyectar las investigaciones, los métodos que veamos en el laboratorio de Marsella. Entonces bueno, eso era la idea, la partida de ese proyecto, hacer un proyecto muy parecido a Meshlab, y mi trabajo a mí era hacer la base de eso, implementar unos métodos de procesamiento de mallas. Entonces vamos a empezar a describir un poco los objetivos de este proyecto. Entonces simplemente al inicio podíamos cargar y guardar una escena, o bueno, cargar y guardar modelos 3D primero en 2 tipos de modelos 3D, un tipo de modelo 3D .off y un .obj, que son tipos de objetos que son bastante comunes. Entonces después podíamos crear o guardar modelos 3D, o escenas 3D, perdón. Otra parte era la visualización, que era algo muy importante, poder visualizar con una cámara trackball nuestra escena. Esa cámara trackball permite girar alrededor de nuestro objeto 3D para verlo de todos los ángulos. Teníamos que tener al menos una iluminación básica para visualizar correctamente los objetos 3D. Podíamos editar los modelos 3D moviéndolos, rotándolos, cambiando su dimensión o cosas así.
Entonces, esas partes que son muy básicas, no voy a hablar de eso ahora. Lo que hablaré son las dos últimas partes. O sea, subdividir modelos 3D y fusionar dos mallas triangulares. ¿Okay? Es un proceso de fusión de mallas, es como hacer una unión booleana entre dos mallas triangulares. Entonces, ese proyecto también tenía que tener algunas características. Una de esas características tenía que ser fácil para el laboratorio de Marsella poder agregar funciones propias ahí después de que yo haya terminado mi trabajo. Tenía que ser fácil poder crear algoritmos, inyectar esos algoritmos en el proyecto. Y después otra parte es que tenía que tener también un rendimiento alto. Si era una herramienta para un laboratorio, esa herramienta tenía que tener ese rendimiento que merece. Entonces, bueno, después habla de OpenGL4. OpenGL4, porque para mí era importante utilizar las últimas versiones de OpenGL, ya que era importante utilizar toda la potencia de nuestros GPUs que ahora son muy potentes. Entonces la idea era utilizar las últimas versiones de OpenGL y que también utilizamos uno para la visualización y dos para las interacciones que haremos con los modelos. Después Qt para la interfaz del usuario, porque también es compatible con OpenGL, ¿okay? Y que tenía algunas clases interesantes cuando queremos hacer un poco de computación gráfica. Tenía algunas clases que podían servir al momento de hacer procesamiento de mallas con mismo. Entonces ahora voy a hablar de la estructura de datos que utilicé para trabajar con el procesamiento de mallas. Utilizar una estructura de datos adecuada al momento de trabajar con mallas es muy importante, ¿okay? Ahora les voy a demostrar por qué es importante. Por ejemplo, en la parte izquierda, ¿okay? es lo que puede parecer un modelo 3D de tipo OBJ, ¿okay? Que la primera parte son los diferentes vértices de nuestro modelo 3D, ¿okay? Que empiezan por vértices, y la segunda parte que son F por 6, ¿okay? Por las diferentes caras. Entonces eso nos indica cómo vamos a construir nuestros triángulos. En este caso, simplemente en este archivo tendríamos una sola cara, que está compuesto del vértice 1, el vértice 2 y el vértice 3. Entonces, viendo ese archivo, podemos de frente pensar en utilizar una estructura que llame directa, ¿okay? Que es crear una lista de vértices. Cada vértice contiene 3 blocks, y una lista de caras que son 3 enteros, ¿okay? Entonces esa podría ser de frente mi estructura de datos. Entonces un problema con esa estructura de datos es que al momento de procesar la malla vamos a realizar algoritmos con una complejidad algorítmica muy alta, ¿okay? Una complejidad algorítmica muy alta al momento de hacer procesamiento, o sea, de imágenes, o sea, de mallas, quiere decir que va a demorar mucho, ¿okay? Y lo que queremos es que ese proyecto tenga un rendimiento alto, o sea, que los algoritmos tampoco demoren mucho. Okay. Por ejemplo, necesitamos buscar los triángulos que comparten un vértice, ¿okay? Y hagamos eso los triángulos que están en el vecindario del vértice B. ¿Okay? Entonces, si queremos hacer eso, necesitamos escribir un simple bucle, ¿okay? Que va a iterar sobre toda mi lista de índices para buscar el vértice B. ¿Okay? A cada vez que encuentro el vértice B, quiere decir que encuentro una cara, ¿okay? Que comparte ese vértice B. Entonces, si quiero hacer eso para todos los vértices de mi malla, entonces voy a estar en una complejidad en O de n por m. N siendo la cantidad de vértices y m es la cantidad de triángulos multiplicado por 3, porque cada triángulo tiene un índice. Entonces, acá estoy en una complejidad algorítmica muy alta. Entonces, para hacer algo tan simple como buscar el vecindario de un vértice, voy a demorar bastante tiempo. Entonces, por eso vamos a hacer otros tipos de estructura de datos.
Aunque la anterior estructura de datos, la estructura de datos directa, es bastante fácil para agregar un vértice o un triángulo. ¿Okay? Simplemente tenemos que agregar un vértice en nuestra lista de vértices y 3 enteros en mi lista de índices para crear un triángulo. Entonces ahí es bien fácil. Suprimir un vértice, por ejemplo, es ya un poco más complicado, porque tengo que buscar en mi lista de índices a cada vez que aparece mi vértice que he suprimido, tengo que suprimir todas las caras que están presentes en mi lista de índices que comparten ese vértice. Entonces eso también es un proceso largo, aunque debería de ser bastante rápido. Solamente se trata de quitar los triángulos que comparten ese vértice. Entonces, una idea sería, por ejemplo, crear una estructura de datos casi parecido. Simplemente vamos a agregar una lista de triángulos del vecindario de B por vértice. O sea, cuando estamos sobre un vértice podemos acceder rápidamente a los triángulos que lo comparten. Eso sería algo que ya facilite bastante el procesamiento de vallas y la construcción de esa estructura de datos es bastante simple, porque la construcción de una estructura de datos también es algo bastante importante. Entonces, pero esa estructura no basta, no es suficientemente rápida, suficientemente flexible para hacer una estructura de datos viable para hacer procesamiento de mallas. Entonces, lo que vamos a utilizar es una estructura de datos bastante conocida en el mundo del procesamiento de mallas, ¿okay? Que se llama Half-Edge Data Structure, ¿okay? Que es una estructura de datos por media arista. Entonces, tenemos para esa estructura de datos 3 tipos de objetos: un tipo vértice, un tipo cara y un tipo media arista. Entonces, para un vértice es una estructura por punteros, parece que es bien útil el C++ por eso. Entonces, por un vértice tenemos un puntero hacia una de sus aristas salientes. Por ejemplo, si tomamos el vértice B1, una de sus aristas salientes sería B1, B2, ¿okay? O B1, B3 o B1, B4, etc. Entonces tenemos un puntero hacia una de esas aristas. Para una cara, bueno, también tenemos para un vértice la posición, la normal, etc., que son datos indispensables para una malla, para un vértice. Después, por cada cara, tenemos un puntero hacia una de sus aristas. ¿Okay? Por ejemplo, para la cara C1 podríamos tener la arista B1, B2. Lo importante entender ahí es que una arista de C1, ¿okay?, es una arista que se encuentra a la derecha de la cara. O sea, para la arista B1, B2, la cara C1 se encuentra a su izquierda. Entonces la arista B1, B2 es una arista de C1, pero no al revés. B2, B1 no es una arista de C1. ¿Okay? Entonces, por eso que también las llamamos media arista. Porque por una arista en nuestra malla tenemos dos aristas opuestas, ¿okay?, en diferentes sentidos. Entonces eso es fundamental para esa estructura de datos. También tenemos entonces una media arista. La media arista es un poco más complejo que los otros objetos. Tiene un puntero hacia su vértice cabeza, ¿okay? Por ejemplo, B1, B2 puede tener un puntero hacia B2. También podría tener un puntero hacia su vértice cola, pero es opcional. Tiene también un puntero hacia su arista anterior y siguiente. Por ejemplo, B1, B2 tiene un puntero hacia B2, DN, en este caso no es práctico, pero también podría tener un puntero hacia su arista anterior, ¿okay? Y también, algo importante, tiene un puntero hacia su cara, o sea, B1, B2 tiene un puntero hacia C1. Entonces, todos esos punteros nos va a permitir crear una gimnástica al momento de navegar encima de nuestra malla para pasar de una arista a un vértice, de una arista a una cara, de una arista a un vértice, etc. ¿Okay? Entonces acá podemos ver de nuevo el algoritmo de buscar el vecindario de B, en este caso de B1, pero gracias a esa estructura de datos. Entonces, al principio declaramos una cara, ok, F,
y después una arista E, y esa arista E toma como valor la arista saliente de D1, ¿okay? O de B en este caso. Entonces, para B1 tendríamos la arista B1, B2, esa arista en roja. Entonces, después vamos a entrar en la estructura iterativa, un do while, ¿okay? Y en el caso de estar sobre B1, B2, de frente podemos acceder a una de las caras del vecindario de B1, o sea, C1. Gracias a la estructura de datos, desde esa lista B1, B2, podemos acceder a la cara C1. Y entonces, después, ¿cómo vamos a acceder a la cara C2, por ejemplo? Entonces, la idea es utilizar nuestra estructura de datos y pasar desde la lista B1, B2 hacia su arista gemela B2, B1, ¿okay? Porque la arista B1, B2 tiene un puntero hacia su arista gemela o opuesta. Entonces pasamos sobre la arista B1, B2 y ya podemos recuperar la cara C2. Más que eso, vamos a pasar sobre la arista opuesta, pero la arista opuesta y la siguiente, para ponernos de nuevo en una arista saliente del vértice B1. Entonces estábamos en B1, B2, pero ahora queremos estar en B1, B3, para guardar siempre el mismo patrón en nuestro sistema iterativo. Y para también poder comparar la condición de paro del bucle, que es ya regrese a la primera arista saliente del vértice B1. Entonces, en este caso, con ese algoritmo ya he resuelto mi problema de encontrar un vecindario para el vértice B1, ¿okay? Para cualquier vértice. Entonces, en este caso, la estructura de datos nos permite realizar, ¿okay?, un algoritmo en una complejidad bastante baja, que en este caso es ODN. Entonces, si simplemente buscamos la vecindad de un vértice B, n siendo la cantidad, ¿okay?, de triángulos que comparten el vértice B. Entonces, en este caso es bastante rápido, porque generalmente los triángulos que comparten el vértice B son pocos, ¿okay? Y la gran ventaja aquí es que es un algoritmo que no va a depender del tamaño de nuestro objeto. Podemos tener un objeto con 1 millón de triángulos o un objeto con 200 triángulos. Para buscar la vecindad de un vértice es siempre la misma complejidad algorítmica, no varía por el tamaño del objeto. Cuando varía, obviamente, es cuando buscamos para todos los vértices del objeto. Ahí estamos también en ODN, pero n, en este caso, es la cantidad de vértices. Entonces estamos en una complejidad lineal, cuando anteriormente estábamos en una complejidad cuadrática. Entonces ahí, gracias a esa estructura de datos, tenemos un rendimiento alto al momento de buscar, de navegar en nuestra malla, para hacer toda esa gimnástica que se necesita cuando se procesa mallas, cuando se procesa imágenes. Entonces aquí la tenemos para las mallas. Entonces, esa estructura de datos por media lista tiene un rendimiento alto. Los algoritmos son más prácticos de escribir. Cuando se vuelven más complejos, los algoritmos son mucho más fáciles y prácticos de escribir con esa estructura de datos que con una estructura de datos más simple como la que vimos anteriormente. La construcción de esa estructura de datos es rápida, ¿okay? Que es algo muy importante, construir una estructura de datos de manera rápida. Cuando queremos cargar nuestro objeto 3D, no queremos que demore 2 minutos cuando tiene 1 millón de triángulos o 1 millón de puntos. Entonces, la construcción es algo fundamental también. Y esta construcción es complicada al momento de realizar el algoritmo de construcción. O sea, si uno no tiene cuidado al momento de realizar esa construcción de esa estructura de datos, fácilmente puede caer en una complejidad cuadrática y esperar bastante bien. Entonces hay que ser un poco astuto al momento de realizar esa estructura de datos, pero sí se puede hacer una construcción rápida. Entonces, después lo que vimos es que los algoritmos son un poco más difíciles de leer que los algoritmos con una estructura más simple. Pero después de práctica con esa estructura de datos, los algoritmos realmente se vuelven naturales, ¿okay? Pero obviamente se necesita un poco de práctica para trabajar con las aristas opuestas, con los punteros, etc. Ahora vamos a pasar al tema de subdivisión de mallas, ¿okay? En subdivisión de mallas, primero se trata de incrementar la cantidad de vértices, ¿okay? Tenemos
un objeto 3D con una cierta cantidad de vértices y lo que nosotros queremos es incrementar esa cantidad de vértices. Entonces, si tenemos caras rectangulares, lo que queremos hacer es dividir esa cara rectangulares en más caras rectangulares. En ese caso vamos a pasar de una cara a 4 caras, vamos a tener que crear 5 vértices, ¿okay? Y vamos a pasar de 4 aristas a 12 aristas. En el caso de caras triangulares, ¿okay?, vamos a crear 3 nuevos vértices, vamos a pasar de 3 aristas a 9 aristas y de una cara a 4 caras. ¿Okay? Eso es por triángulo, es lo que vamos a hacer para subdividir nuestra malla. Entonces, lo importante que hay que entender ahí es que la subdivisión no cambia la forma de nuestra malla, solamente vamos a agregar vértices y vamos a agregar aristas y caras. ¿Okay? Entonces eso no va a modificar nuestro objeto en general. Lo que para modificarlo vamos a ver cómo vamos a hacer ahora. Entonces, para modificar la forma general del objeto vamos a utilizar lo que llamamos la subdivisión de superficie. ¿Okay? Entonces, la subdivisión de superficie se trata de transformar un modelo tosco, que en este caso sería el modelo de la izquierda, en un modelo fino, ¿okay?, que son los siguientes modelos, que son de apariencia mucho más lisa. Entonces, al momento de aproximar esa superficie lisa, vamos a tener un respeto de la continuidad C2 para un vértice regular y un respeto de la continuidad C1 para el vértice irregular. Esa continuidad C2 y C1 son maneras de medir, ¿okay?, el aspecto liso de una superficie. Entre más alto es, o sea, C de 3, C4, etc., mejor se vería nuestra superficie. Pero en este caso, una continuidad C1 es algo bastante bien para unas mallas geométricas, ¿okay? Teniendo una continuidad C1 es correcto. Entonces, haciendo una subdivisión de superficie, lo que podemos ver es que tenemos una convergencia aparente rápida, ¿okay?, hacia una superficie lisa. O sea, en pocas iteraciones vamos a lograr obtener una superficie lisa. Si ven, la primera cara es bastante tosca, el modelo tiene pocos triángulos, se ve relativamente mal. Pero ya después de la primera iteración estamos acercándonos en una superficie bastante lisa, después de una sola iteración. Entonces, ese método es bastante usual, ¿okay?, bastante utilizado por los software que utilizan, por ejemplo, los diseñadores en videojuegos, en modelos 3D escaneados, donde hemos quitado muchos puntos para recuperar la forma original, etc. Entonces, les voy a presentar 2 tipos de subdivisión. El primer tipo de subdivisión es la subdivisión de Catmull-Clark y el siguiente es la subdivisión de Loup. Esa subdivisión de Catmull-Clark ha sido creada en 1978 por Kevin Catmull, ¿okay?, que es el actual presidente de Disney y Pixar, por Jim Clark, que es el fundador de Silicon Graphics Industry, ¿okay? Entonces, ese algoritmo de subdivisión de mallas realmente ha sido realizado por grandes nombres. Trabaja con caras cuadrilaterales. Entonces, un vértice regular, para tener una continuidad C2, tenemos que tener 4 vecinos directos, ¿okay? Y esa vecindad la vamos a llamar grado por un vértice. Aquí esa subdivisión de Catmull ha sido utilizado para realizar el cortometraje de Pixar, que es el Cars. Es la primera vez que fue utilizado en un cortometraje. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para realizar esa subdivisión de Catmull-Clark? Entonces, la primera etapa, como lo hemos visto anteriormente, es subdividir nuestra malla, crear más vértices, más aristas y más triángulos. Entonces, una vez que hemos hecho, se trata de mover los puntos originales de nuestra malla. ¿Okay? La primera etapa es eso, mover los vértices de nuestra malla original. Entonces, para mover esos vértices, vamos a realizar una suma ponderada de los vértices del vecindario. Entonces, no fue por gusto que vimos primero el algoritmo de encontrar el vecindario de un vértice, que es el algoritmo que utilizaríamos aquí. Entonces, tenemos varias situaciones para hacer esa suma ponderada. La primera situación es que nos encontramos sobre un punto al interior de nuestra malla, o sea, no en una frontera de la malla.
Entonces, para hacer eso, vamos a dar peso a todos los puntos de su vecindario, ¿ok? Vamos a dar un poco más de peso a los vecinos que son directos, o sea, a los vecinos que comparten una arista con el vértice que buscamos ubicar. Y vamos a dar un peso un poco menor a los vértices indirectos, que son los vértices que comparten la cara, pero no la arista. Y después vamos a dar también un peso a nuestro punto original, y vamos a hacer esa suma ponderada de todos esos puntos, y vamos a obtener la posición del punto final. ¿Okay? Entonces tenemos una segunda etapa, que es mover los puntos que son en la frontera, que también son los puntos originales. Entonces, en este caso, simplemente vamos a utilizar los puntos originales que están en la frontera, ¿okay? Que son puntos de su vecindad, pero que están en la frontera. A cada uno de esos puntos de la frontera le vamos a dar un peso de 1/8, y al punto original le vamos a dar un peso de 3/4. Entonces, haciendo esa suma ponderada, vamos a obtener la posición del punto en la frontera. Entonces, para los puntos originales es lo único que tenemos que hacer. Y lo que obtendremos es una contractura de la malla, o sea, la malla se va a reducir gracias a estas sumas ponderadas. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los vértices que son recién creados? Tenemos que también ubicarlos en nuestra malla. Entonces, también tenemos diferentes maneras de hacer. Vamos a de nuevo hacer una suma ponderada de los vértices originales. Originales es muy importante. Solo tomaremos en cuenta los vértices originales para hacer de nuevo esa suma ponderada. Entonces, de nuevo tenemos diferentes casos. Uno de esos casos es para una cara rectangular, es ubicar el nuevo punto al medio de esta cara, ¿okay? Que es el caso que vemos arriba. Entonces, para ubicar este punto, simplemente vamos a dar un peso de 1/4 a cada vértice original de esta cara. Entonces, vamos a ubicar simplemente este punto al centro de esa cara, ¿okay? Y en el caso de estar sobre una arista, simplemente vamos a dar pesos diferentes a los puntos originales que están en su vecindad directa, y en este caso que son 3/8, y a los vértices indirectos vamos a dar un peso de 1/16. Entonces, en este caso no se da ninguna ponderación al nuevo vértice, ¿okay? No entra en la suma ponderada. También tenemos el caso que vamos a crear ese nuevo punto sobre la frontera. Entonces, sobre la frontera simplemente lo vamos a crear a la mitad de nuestra arista, ¿okay? Entonces, haciendo esas diferentes etapas, subdivisión, mover los puntos originales y ubicar los nuevos puntos, ya hemos terminado una iteración de la subdivisión de Kaplan-Clark. Entonces, esos son los resultados. En el principio tenemos un cubo compuesto de 6 caras cuadradas. Y entonces le vamos a aplicar una iteración de Kaplan-Clark y vamos a tener la primera forma después del cubo, ¿okay? Después de la segunda iteración tenemos la segunda forma, y la tercera iteración ya tenemos una superficie bastante lisa, y como ven acá abajo tiene bastantes puntos y bastantes triángulos, ¿okay? Después de haber hecho 3 iteraciones. La cantidad de triángulos y de vértices que se generan tras iteraciones de la subdivisión de los modelos de subdivisión de superficies es exponencial, ¿okay? Se va a crear vértices y triángulos de manera exponencial. Ahora vamos a pasar a la subdivisión de Loop, ¿okay? Que ha sido creada esa en 1987 por Charles Loop. Trabaja en el laboratorio de Microsoft Research, todavía se pueden encontrar sus trabajos, hasta ahora publica frecuentemente papers sobre sus trabajos. Trabaja con caras triangulares, ¿okay? Vamos a trabajar ahora con caras triangulares, y un vértice regular para estar para respetar la continuidad C2, contiene 6 vecinos directos. Entonces aquí vamos a estar en una situación muy similar a la de Kaplan-Clark. Lo que cambiará es cómo vamos a tratar los vértices de nuestro vecindario.
Entonces, de nuevo, primero vamos a subdividir la malla, pues, creando nuestros nuevos vértices, creando nuestras nuevas caras, etc. Y después vamos a tener que mover los vértices originales. Entonces, de nuevo, vamos a hacer una suma ponderada de los vértices del vecindario. Y en este caso, todos los vértices del vecindario los vamos a ponderar por beta. ¿Okay? Beta, que es un valor que vamos a calcular gracias al grado de nuestro vértice a mover. ¿Okay? Que en este caso es n. ¿Okay? Entonces, después, si estamos en un punto frontera original, vamos a comportarnos de la misma forma que nos comportamos antes en la subdivisión de Kaplan-Clark. ¿Okay? Vamos a dar un peso de 1 sobre 8 a los vértices del vecindario del punto a mover, solo los vértices que están en la frontera, y 3/4 al vértice a mover. Entonces, de nuevo, observaremos una contracción de malla. Y un tips para tener un poco más de rendimiento en ese algoritmo es precalcular beta, porque como ven, beta es un número complejo a calcular. Entonces, teniendo en general un grado n entre 3 y 10 por unas mallas regulares, podemos precalcular simplemente beta por diferentes valores de n para ganar en performance. Después vamos a crear después de que hemos creado nuestros nuevos vértices, vamos a moverlos, ¿okay? Y vamos a utilizar también la misma idea, o sea, utilizar el vecindario para mover esos vértices, de nuevo una suma ponderada. En el caso de estar creando un nuevo vértice sobre una arista compartida por dos caras, vamos a dar a los vértices del vecindario directo 3/8 a cada uno, y vamos a dar a los vértices indirectos 1 sobre 8. Y si estamos en una frontera, hacemos igual que Kaplan-Clark, o sea, ponemos nuestro punto a la mitad de la arista. Entonces, hemos ya realizado la subdivisión de loop, y esos son los resultados. De nuevo con la cara, ¿okay? Por ejemplo, tengo el modelo de la cara, la primera, que es muy tosca. Después vemos la malla después de una iteración y la malla después de la segunda iteración. A la tercera iteración ya es útil mostrar la malla porque simplemente se ve una silueta blanca de la cara por la cantidad muy alta de triángulos y vértices que contiene esa cara. Ahora vamos a hablar de la fusión de mallas, ¿okay? Que es una parte un poco más difícil. Es una parte un poco más difícil que la subdivisión de loop o de Kaplan-Clark. Entonces, en este caso se trata de crear una escena con varios objetos. Vamos solamente a hacer fusión de mallas triangulares, ¿okay? Entonces tenemos varias etapas para realizar. Esa fusión de malla. Lo primero es suprimir los vértices inútiles. La segunda es calcular las intersecciones. La tercera es construir los polígonos generados tras esas intersecciones. Y la cuarta es triangular esos polígonos. Una vez que hemos realizado esas tres etapas, hemos realizado una fusión de mallas. Entonces, la primera se trata de suprimir los vértices inútiles. Entonces, los vértices inútiles son los vértices que se encuentran adentro de la malla después de la fusión de mallas. ¿Okay? Son vértices que no vamos a visualizar. Entonces, esos vértices los queremos retirar. Y entonces, para saber si estamos dentro o fuera de una malla, simplemente vamos a trabajar con un lanzamiento de rayos. O sea, nos ponemos sobre el punto donde queremos saber si está dentro o fuera de la malla y lanzamos un rayo a través de la malla. Si es que impactamos una sola vez con la malla, que es el caso de la derecha, quiere decir que estamos adentro de la malla. Si impactamos dos veces, que es el caso de la izquierda, quiere decir que estamos fuera de la malla. ¿Okay? Eso es una técnica bastante básica para encontrar si un punto está dentro o fuera de una forma geométrica. Entonces ahí, como pueden ver, genera un problema. Uno de esos problemas es ¿cómo vamos a hacer si la malla tiene huecos? Vamos a lanzar un rayo, el rayo va a impactar
la malla una vez, y si tiene un hueco, de repente falta la segunda intersección. Entonces, en este caso, si está afuera y que su rayo pasa a través de un hueco, vamos a decir que está adentro de la malla, lo cual no es cierto. Entonces, una de esas soluciones sería tapar los huecos de nuestra malla antes de hacer esas pruebas de dentro o fuera. Entonces, después tenemos que calcular esas intersecciones, ¿ok? Las intersecciones entre dos objetos 3D o dos mallas. Entonces, por cada arista del objeto 1 en rojo, vamos a calcular las intersecciones con las caras del objeto 2 y vamos a hacer lo mismo con el objeto 2. O sea, por cada arista del objeto 2 vamos a calcular las intersecciones con las caras del objeto 1. Entonces, todos esos puntos de intersecciones que vamos a encontrar, esos puntos serán nuevos puntos de nuestra malla final, ¿ok? Entonces vamos a tener también aquí que utilizar una estructura de datos que será una lista ordenada de intersecciones por aristas, una lista de intersecciones por cara, y cada intersección tendrá un puntero hacia la arista a quien pertenece y hacia la cara a quien atraviesa. Entonces, gracias a esa estructura de datos vamos a poder generar los polígonos por cada cara. Por ejemplo, esa cara es atravesado por esa cara de un cubo, es atravesado por el otro cubo. Entonces, como ven, el hecho de haber esa intersección entre esos dos objetos genera para esa cara un polígono, ¿ok? Y teniendo ese polígono, lo que nos queda hacer es triangular. Entonces, tenemos polígonos concavos, ¿okay? No solamente tenemos polígonos convexos, pero también tenemos polígonos concavos. Y también puede ocurrir que tenemos polígonos con huecos. Imagínense que ese cubo de arriba fuera un poco más rotado hacia atrás, entonces de repente solamente la punta, la esquina de este cubo atravesaría esa cara. Entonces esa cara tendría como polígono exterior un triángulo, pero ese triángulo tendrá un hueco también. Entonces hay que trabajar con polígonos con huecos. Entonces ahora vamos a hacer, una vez que tenemos todos los polígonos por todas las caras, lo que nos queda hacer es una triangulación de esos polígonos. Y esa triangulación vamos a utilizar un método bastante conocido que es la triangulación por air clipping, ¿okay? Entonces vamos a definir vértices ear, ¿okay? Que vamos a labelizar como ear. ¿Y qué es un vértice ear? Es un vértice convexo, ¿okay? Que tiene un ángulo convexo, para el cual el triángulo formado por el vértice BI-1, BI, que es el vértice actual ear, y BI+1 no contiene ningún otro vértice del polígono. Entonces, si tomamos el vértice más a la derecha del gráfico, ese vértice sí es un vértice ear, porque el triángulo que forma con su vértice anterior y su vértice siguiente no contiene ningún otro vértice del polígono. Y en el caso del vértice que es más abajo, el vértice non-ear, lo que vemos es que el triángulo que forma con su vértice anterior y siguiente contiene un vértice del polígono. Entonces, la idea ahí es suprimir los vértices ear, y suprimir un vértice ear genera ese triángulo azul que vemos, ¿okay? Vemos que no podemos suprimir el vértice non-ear porque en este caso quedaríamos con un polígono degenerado. Entonces la idea es ir suprimiendo los vértices ear, volver a calcular si es que hemos generado nuevos vértices ear después de esa supresión, ir haciendo ese algoritmo recursivo hasta obtener un polígono totalmente triangulizado. Pero ¿cómo vamos a hacer para los huecos? Entonces, con huecos se trata de cortar nuestro polígono, ¿ok? Generar dos nuevas aristas para cortar ese polígono. Entonces tenemos un polígono con huecos, entonces aquí vamos a utilizar dos puntos, ¿okay? Un punto del hueco y un punto de la superficie del polígono, y cortar el polígono generando dos nuevas aristas. Y una vez que hemos cortado el polígono, simplemente aplicamos la triangulación por air clipping de nuevo.
Entonces, aquí arriba vemos dos ejemplos de triangulación por air clipping. ¿Okay? Vemos que para la primera forma no sería la triangulación ideal. La triangulación ideal sería la triangulación de más abajo en rojo, que formarían triangulares muy regulares. Pero en el caso de polígonos complejos es muy complicado generar ese tipo de triángulos. Entonces, también podemos tener algunos problemas después de la fusión, o sea, vértices que tienen grados muy altos, y ese grado muy alto van a generar deformaciones al subdividir. ¿Okay? Cuando vamos a subdividir esa forma que vemos aquí abajo, vamos a generar deformaciones por el hecho de que ese vértice tiene un grado realmente muy alto. Aquí les voy a presentar el proyecto final. En este caso voy a simplemente cargar un objeto, okay, que es un peón. Le voy a aplicar tipos de visualización básicas para visualizar las aristas, visualizar los vértices. Después simplemente le voy a hacer alguna subdivisión de loop. Okay. Hay una función preview para ver a qué parecerá la superficie después de la subdivisión de loop. Después voy a aplicar las diferentes transformaciones que se puede aplicar al objeto, simplemente traslaciones, rotación, scaling. No es muy interesante, pero es necesario tener eso en software de visualización y de edición de objetos 3D. Aquí puedo ver la cantidad de vértices que tengo, de aristas, de caras por cada objeto de mi escena. Aquí tengo un cubo y a ese cubo le puedo aplicar una subdivisión simple, o sea, una subdivisión que no va a cambiar la forma del cubo. Y después de haber hecho esa subdivisión, puedo aplicar una subdivisión de loop para no obtener ese casi esfera que hemos obtenido antes, sino un cubo con aristas más suaves. Después cargaré varios objetos para mostrar que los algoritmos son eficaces y son rápidos. Voy a seleccionar todos esos objetos, ¿okay? Y voy a aplicar una subdivisión de loop, ¿okay? Con 4 iteraciones, lo cual es bastante, y el tiempo de espera vemos que es probablemente poco y que el programa sigue fluido con bastante triángulos y bastantes vértices. Después pasamos a la fusión. Okay, vamos a fusionar la pirámide con una esfera, okay, que es un caso bastante simple. Entonces vemos acá que se han fusionado las dos mallas, okay, que no queda ningún punto adentro, no queda la punta de la pirámide adentro de la esfera. Ya voy a cargar una situación un poco más compleja, okay, que en este caso voy a fusionar una vaca con una esfera. Entonces tengo que seleccionar los dos objetos y aplicar la fusión. Entonces, una vez que hemos aplicado esa fusión, vemos que la malla ha cambiado un poco a las intersecciones. Entonces vemos que no queda ningún punto de la placa o de la esfera adentro de la malla, ¿okay? Y para verificar la validez de mi estructura de datos después de haber efectuado esa fusión, simplemente he aplicado una subdivisión de superficie de loop para probar que esa malla sigue siendo no degenerada, o sea que no hay ningún problema en la malla después de la fusión. Gracias. Si tienen algunas preguntas.
acá te van a pasar el micrófono. Hola, Hola. ¿cómo se relaciona la revisión de superficie con otras técnicas como vertex split y edge collapse? Ok, bueno, en este caso no he trabajado con Edge Collapse porque, o sea, sería simplificar, ¿no?, mi malla. Entonces, en este caso no era el objetivo de, o sea, simplemente era un software que permitía visualizar subdivisión de superficie y que podía hacer fusión de mallas. En el caso de Edge Collapse simplemente era algo que obviamente iba a venir porque es indispensable cuando se trata de tratamientos de mallas, ¿no? Pero en este caso no ha sido implementado. ¿El proceso de triangulación se puede usar la triangulación de Delaunay? ¿Perdón? ¿En la triangulación se puede usar la triangulación de Delaunay? En este caso, como no son nubes de puntos, o sea que la triangulación ya está hecha, no se va a utilizar ninguna triangulación de Delaunay porque la triangulación de Delaunay se utiliza, ¿no?, cuando tenemos una nube de puntos que no son triangulizados ya. Entonces no había necesidad de utilizar Delaunay. A continuación daremos paso a David Jayachandran, el cual es desarrollador de Drupal. Trabajó para la empresa contadora PricewaterhouseCoopers por 6 años, también en un banco australiano por 10, y trabajó con tecnología IBM y actualmente en Drupal. También actualmente trabaja con una misión cristiana evangélica, apoyando a un grupo de universitarios y a la par algunos proyectos de desarrollo web. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Buenas tardes, mi nombre es David. Un poco sobre mí. Nací en la India y cuando yo tenía 10 años, mis padres se mudaron a Australia y viví en Australia por muchos años. Y trabajaba por algunas empresas grandes, PricewaterhouseCoopers y un banco en Australia. Ahora trabajo en una misión cristiana y ahora trabajo con una organización cristiana evangélica aquí en Arequipa. Para mí servir a Jesús es la cosa más importante en mi vida y estoy muy contento para trabajar con universitarios también. Me encantó mi trabajo en Australia, pero renuncié a mi trabajo para hacer algo muy diferente aquí en Arequipa. Ahora yo apoyo a estudiantes a reunir y estudiar la Biblia, enseñar Drupal, y también yo hice algunos proyectos de Drupal. Y vivo con mi esposa y mis 3 hijos y nos encantamos Arequipa. Es una ciudad con el clima perfecto y también me encanta la comida. Mi plato favorito es el rocoto relleno. Este charla no va a ser muy serio, entonces espero que ustedes no son muy serios. En el fin de esta charla voy a intentar de hacer algo un poco raro, un poco loco. Yo quiero crear una aplicación en 5 minutos. Yo quiero crear una aplicación un poco como Twitter, pero en solo 5 minutos. Pero antes de hacerlo, ¿qué es Drupal? Todos saben qué es Microsoft Windows, todos saben qué es Android, pero ¿qué es Drupal? Puedo mencionar tecnologías como Nginx o MySQL, y creo que muchos de ustedes saben qué es esto, pero afuera de este auditorio, la mayoría de la gente
no saben qué es Nginx o qué es MySQL. Pero si ustedes han usado Facebook, ustedes han usado Nginx y MySQL. Y Drupal no es usado como Facebook, pero 5% de las páginas web del mundo usa Facebook. Y creo que muchos de ustedes han usado una página web de Drupal. Drupal está basado en estas tecnologías y normalmente usa Drupal con el base de datos de MySQL, pero podemos usar diferentes bases de datos. Y Drupal es increíblemente extensible. Hay 300 temas. Un tema es una plantilla y hay más de 9,000 módulos. Entonces, en el open source hay mucho código abierto y uno puede encontrar, si necesitas hacer algo, seguramente alguien en alguna parte del mundo ha hecho algo similar y uno puede hacerlo. Y después, cuando voy a crear Twitter en 5 minutos, voy a usar mucho código abierto. Y Drupal es seguro, por eso está usado por muchos bancos y gobiernos. Y yo trabajaba en un banco en Australia que usa Drupal. Y ahora el gobierno de Australia va a cambiar casi todas sus páginas web a Drupal también. Y en Estados Unidos usa Drupal mucho en el gobierno y en Europa, y espero que en el futuro en Perú también. Y Drupal es open source. Me gusta porque podemos ver el código de Drupal y mejorarlo. Y todos podemos participar en el proceso de crear una plataforma bien. Drupal puede hacer todo. ¿Qué opinas? Si Drupal puede hacer muchas cosas, Drupal es un framework para crear aplicaciones. Entonces sí es posible hacer algo con HTML, CSS, PHP y MySQL. Es posible en Drupal. Pero como en cada aplicación, uno necesita pensar qué es la mejor tecnología para cada característica. Por ejemplo, en el banco usamos Drupal para parte de la aplicación y Java para otra parte. Entonces uno puede intentar de usar Drupal por todo, pero siempre es mejor encontrar la mejor tecnología para cada parte de la aplicación. ¿Quién usa Drupal? Sí, hay muchas empresas que usan Drupal. Universidades en Estados Unidos, las universidades Harvard y MIT tienen muchas páginas web de Drupal, y Harvard ha invertido mucho dinero en mejorando Drupal. Y también en ONGs y gobiernos, la Casa Blanca, whitehouse.gov, usa Drupal, y también páginas web de media, como los medios, como los Grammys, MTV también, y empresas. Y también hay en Perú, hay varios sitios web que usan Drupal. Y no sé, ¿quién aquí ha usado una página web de Drupal? Por favor, levanta tus manos. Muy bien. Y creo que hay muchos han egresado radio ritmo romántica. Que vale la pena aprender Drupal. Vamos a ver
figura va a mostrar el crecimiento de las diferentes tecnologías. Podemos ver por Drupal, hay 3 líneas. Abajo es la línea para páginas web pequeñas. Y hay un crecimiento, pero Drupal no es para páginas web pequeñas. Si quiere crear un blog o un sitio web pequeño, mejor que use otra tecnología como WordPress. Pero Drupal tiene un crecimiento más fuerte para páginas web grandes y medianas. Y Drupal tiene mucha flexibilidad, y con esta flexibilidad tiene un poco de complejidad también. Y este es el crecimiento en el trabajo de Drupal, y podemos ver que hay un fuerte crecimiento. Y tengo varios amigos que trabajan en empresas que crean software de Drupal y siempre necesitan personas capacitadas en Drupal. Entonces yo quiero animar chicos a aprender Drupal. Y siempre los estudiantes me preguntan sobre los sueldos, pero este no es muy interesante. Bueno, broma. En Lima, este es más o menos los sueldos. Una persona que empieza con Drupal puede ganar más o menos 750 soles por mes. Y en Lima creo que es muy difícil a vivir en este. Pero cuando uno tiene un poco de experiencia, más o menos 1 año de experiencia, los salarios incrementan. Y realmente el primer año usando Drupal es difícil hacer muy useful, ¿cómo se dice? Útil, sí, muy útil. Pero después, entonces la empresa necesita invertir en tus habilidades en el primer año y después no puede hacer muchas cosas. Y ahora quiero hablar sobre algunos proyectos. Uno no necesita un equipo profesional para hacer aplicaciones. Y siempre me gusta animar universitarios, no solamente aprender a leer, pero también para hacer cosas. Y voy a mostrar algunos proyectos que yo hice con algunos estudiantes. El primer es una aplicación, se llama eCards, en español, tarjetas electrónicas. Este usa una animación de CSS3 y tiene integración usando el API de Facebook. Pueden poner mi nombre, pueden enviar una tarjeta a mi amigo Daniel. Y click send. En Facebook. Y enviarlo. Eso es todo. Y era una aplicación muy divertida y tenía un grupo de voluntarios y estudiantes que me ayudan a crear esta aplicación. Y este sistema pequeño he usado en muchos diferentes países y en la semana antes de Navidad había más de 5,000 tarjetas enviadas. Algunos universitarios me contó
que después cuando ellos tienen entrevistas, ellos tienen la oportunidad de mostrar un proyecto que ellos han hecho. Y el jefe era muy impresionado. Y hay dos chicos, un chico que ganó una beca para hacer una maestría y otro chico tiene un trabajo con una empresa de Drupal aquí en Arequipa. Y yo quiero animar a ustedes no solamente para aprender Drupal, también para hacer proyectos. Cuando ustedes van a ir a tu empleador, si ustedes pueden mostrar algo que ustedes han hecho, va a ser una gran diferencia. Y creo que si hay mucha gente van a aplicar o intentar ingresar a una empresa, pero no muchos van a tener una experiencia y pueden mostrar un proyecto que ustedes que ellos han hecho. Otro sistema, ahora estoy trabajando con varios universitarios. Estamos creando una red social para universitarios en América Latina. Y el concepto es los universitarios pueden compartir su experiencia y ellos pueden, por ejemplo, escribir artículos, cómo podemos aprobar tal curso. Y creo que los estudiantes de los años mayores pueden ayudar a los estudiantes de los años menores. Y falta mucho en este y vamos a lanzar esta aplicación en febrero 2015. Y en el fin de esta charla, ustedes pueden preguntarme cualquier cosa. Yo tengo dos premios pequeños. Un premio para el mejor pregunta, otro premio para la pregunta más interesante. Sí, esta es la parte un poco loco. Yo quería hacer en vivo, pero siempre hay problemas con el internet y entonces esta tarde hizo y grabé y no fue como yo lo esperaba, pero vamos a ver. Te voy a explicar. Sí, este es Twitter y queremos hacer algo similar de esto cuando podemos poner una actualización y clic Enter y va a aparecer en la página. Entonces tenemos 5 minutos nada más. Este es Drupal, el básico de Drupal, y Drupal no tiene mucha funcionalidad de núcleo de Drupal. Y ahora vamos a añadir algunos módulos. Y un módulo es funcionalidad que va a mejorar Drupal. Y hay un interfaz para hacerlo, pero siempre los desarrolladores prefieren hacerlo con el comando porque es más rápido. Añadir algunos módulos para hacer el desarrollo más rápido. Por ejemplo, ahora tenemos los drop-down menus y podemos filtrar listas también. Ahora voy a deshabilitar algunos módulos que no me gustan. Y esta parte es lo más importante. Yo encontré un módulo en el open source que tiene mucho la funcionalidad que queremos. Entonces se llama microblog y con este módulo yo puedo escribir una actualización y como Twitter y va a pasar esta información a la base de datos. Vamos a ver, sí, es listo.
Chévere, ¿no? Okay. Ahora, ¿qué falta? ¿Qué más necesitamos para hacer nuestro propio Twitter? No hay un límite de 140 caracteres. Y yo añadí un módulo que va a permitir este. Y no es tan fácil para poner un límite de caracteres en JavaScript, pero necesito algo en el frontend y en backend, y otra persona han hecho esto, y puedo usar este fácilmente. Entonces, si pone 140 caracteres allá, y vamos a ver la página, tengo que cambiar el URL. Y ahora puedes ver quedan y el número de caracteres tenemos. Esta es casi la funcionalidad que necesitamos. Pero quiero esta página, microblog, en la página de inicio. Entonces voy a poner aquí este URL como la página de inicio. ¿Qué falta ahora? Hay un error muy molestoso y yo sabe cómo arreglarlo, pero no sé, podemos hacerlo en menos de 5 minutos. Y cambié mi navegador, este es Firefox, porque quiero usar Selenium IDE. Y me gusta Selenium IDE porque puedo hacer testing y también puedo, ahora estoy creando 4 usuarios rápidamente. Y fue un error pequeño allá. Que ahora tenemos 4 usuarios con sus fotos también. Y este es otra vez en Chrome. Y el problema ahora, queremos probar esta aplicación y cómo podemos probar con diferentes usuarios. Uno necesita salir, hacer un logout y otra vez login con el otro usuario, y va a demorar mucho tiempo. Y estoy habilitando un módulo que yo puedo hacer diferentes usuarios muy rápido. Y solamente hay 45 segundos. Creo que no es posible. Ahora tengo que hacer muchas más cosas. Esta es la configuración de los permisos. Quiero dar permiso para algunos usuarios para hacer esto. $22 segundos. Falta un poco más de configuración. Ocho, 7, 6, 5, 4, 3. ¡No! Sí, me fallé. Pero voy a sufrir. Ok, ahora con esta configuración puedo rápidamente cambiar los usuarios, porque una aplicación no está hecho no menos que nosotros probamos la aplicación. Pues sí, ahora podemos cambiar el usuario y rápidamente podemos chequear diferentes usuarios. Y casi tenemos la funcionalidad de Twitter, ¿no? Pero falta la vista. Vamos a cambiar la plantilla para hacer un poco más de como Twitter. Y con Drupal puede cambiar la plantilla, y la plantilla no es conectada con el código. Entonces, en el fin, podemos elegir otro tema. Y normalmente en un equipo, uno va a tener otro equipo para hacer el diseño.
Entonces mira, ahora tenemos una plantilla un poco diferente y falta una cosa. Voy a cambiar el CSS. ¿Y cómo se dice I cheated here? ¿Cómo se dice I cheated? Yo hice una trampa porque este CSS para mí demora posiblemente 1 hora y media porque no es mi habilidad. Pero con este CSS vamos a ver. Y vamos a recargar la página. Oh, muy bien. Ahora tenemos las imágenes en el mismo forma de Twitter y también tenemos un poco más de forma de Twitter. Entonces, no podemos hacerlo en 5 minutos, pero en casi 7 minutos tenemos la aplicación que queremos hacer. Gracias. Okay. Si ustedes quieren conectarme, allá es mi email y también la página de uconecta.com. La página no está lista y no quiero que todos ustedes ingresen a la página web. Pero si realmente estás interesado en Drupal, por favor ingresa a la página web y usamos la API de Facebook y automáticamente podemos jalar sus datos, tu nombre, foto y email y puedo conectar con ustedes. Y también quiero animar a ustedes a aprender HTML5, CSS, jQuery, PHP y inglés. Y mi amigo David y yo ayuda a estudiantes a practicar inglés conversación en Arequipa English, si ustedes están interesados. Y por favor, disfruta, juega con la tecnología y crear aplicaciones. Gracias. Ahora tenemos poco tiempo. Buenas tardes. Mi pregunta es principalmente si Drupal es una tecnología meramente front-end y de no ser así, ¿cómo es su integración con tecnologías back-end como Node.js, Ruby on Rails o Django, por ejemplo? Drupal no existe en sí mismo. Drupal es una manera, un framework para crear aplicaciones. Entonces usa HTML, JavaScript, CSS y PHP de backend. Entonces, este es el base de usar estas tecnologías. Entonces, puedes cambiar algunas cosas. Por ejemplo, quieres cambiar la base de datos. Algunos sitios web de Drupal usan MongoDB. Pero si quieres usar Ruby on Rails, puedes conectar con Drupal usando web services, pero no es directamente parte de la aplicación. Pero muchas de las páginas web de sistemas del mundo no usan solamente una tecnología. Por ejemplo, con el search de Google, es solamente casi un campo. Parece muy sencillo, pero la tecnología detrás de esto es muy compleja. Y muchas aplicaciones usan Drupal por una parte y otras partes usan otra tecnología. Si tenemos una pregunta, esta persona fácilmente va a ganar el premio. Buenas tardes. Mi pregunta es si los complementos, los plugins son editables o modificar. Sí, los plugins son editables, pero Drupal tiene una manera de mejorar los plugins, se llaman módulos. Si vas a editar de frente el módulo, cuando hay una actualización de este módulo, vas a perder tus cambios. Entonces hay una manera de mejorar este plugin y también pedir al dueño del proyecto a jalar sus cambios. Buenas, quiero hacer varias preguntas.
primero, si se puede hacer a distancia los trabajos estos, porque yo soy de Argentina, estoy intercambio acá y me gustaría participar. ¿Puede por favor repetir la pregunta? Si son a distancia para trabajar en estos proyectos o nos tenemos que estar reuniendo. Sí, no, la ubicación no importa mucho, porque ahora tengo un amigo de México, un amigo de Lima, un amigo de Cusco que está apoyando en este proyecto. ¿Y por qué es un proyecto de la comunidad? No tenemos mucho dinero y hay muchos voluntarios de diferentes lugares y queremos un equipo internacional. Y otro es la metodología de trabajo que usan, cuántas horas más o menos le dedican, si es algo más serio por hobby. Sí, usamos una metodología ágil y tenemos una lista de cosas que queremos hacer. Algunas cosas son fáciles, uno puede hacer en algunas horas y otras cosas necesita una semana o un mes. Mi pregunta es, ya que Drupal usa código abierto, ¿eso no hace insegura la programación en Drupal? Sí, esta es una pregunta muy interesante. Hay que ganar el premio, pero para la pregunta más interesante, porque los sistemas más seguros son los sistemas open source. Es un concepto que es contrario que uno va a pensar. Uno va a pensar, si tiene un sistema muy secreto, va a ser más seguro, pero los bancos, los gobiernos, todos usan tecnología open source, porque hay mucha gente investigando problemas y solucionando. En Drupal, por ejemplo, cada mes o 2 meses hay una actualización y entonces siempre hay personas mejorando la tecnología. Si usa su propia tecnología con seguridad secreto, seguramente no tiene, una empresa no tiene los recursos para siempre mejorar y probar la tecnología. Entonces, por ejemplo, con Drupal, cuando implementamos una aplicación, hay un equipo, el banco paga un equipo para venir y intentar de hackear esta aplicación. Y esta información va a pasar a toda la comunidad si hay un problema. Entonces, por favor, ven al frente y voy a dar la otra pregunta a ti, por favor. ¿Alguien aquí? ¿Cuál era tu pregunta?